Si eres ateo y no vas a misa los domingos, te recomiendo que escuches a Ocelot y alimentes tu espíritu. Si no sabes quién es Ocelot, tienes que saber quién es Ocelot. Te recomiendo que vayas y busques sus obras porque es, para mí, sin lugar a dudas, si no es el mejor, es de los mejores artistas musicales, me refiero poetas en español. Particularmente tiene obras de hip hop, rap, hip hop, un poquito más tirando al hip hop. Pero aunque no te guste mucho el tipo de música, el contenido creo que es bastante valioso. Estoy iniciando a esta serie de comentarios sobre las obras de Ocelot. No tiene muchas obras. Era un joven español que, desafortunadamente ya no está con nosotros. Si conocen su historia, no quiero hablar sobre eso. Nos dejó no muchas obras, pero sí de mucho valor. Voy a comentarles el día de hoy de otra obra que se llama Fractales. Ya la semana pasada les comenté sobre Only Dreams, creo que se llamaba. Es en español, se llama, el nombre está en inglés, pero es en español realmente. Esta se llama Fractales. Y esta, de hecho, no tengo ningún problema en decir que es mi obra favorita. Mi canción favorita en cualquier idioma. Digo, en español en particular, pero realmente en cualquier idioma. Si a mí me das a elegir una sola canción, probablemente elija esta de Fractales. Así, a ese punto está. Ya comenté, de hecho, un poco sobre esta obra de Fractales no hace muchos años, hace como un año más o menos. Un poquito más de un año. Cuando recién me presentaron a Ocelot, o me lo recomendaron, que algunos de ustedes me lo recomendaron. Pero bueno, ahora voy a regresar otra vez a comentar aquí porque quiero ir en orden. Quiero ver todas las obras de Ocelot e ir comentando cada una de ellas. Entonces, para no retrasar mucho todo este rollo, pues, ¿qué les parece si empezamos de una vez? Les voy a compartir por ahí la pantalla. Muy bien, vamos a empezar. Por aquí tienen la portada. Y nada más, un segundo. Aquí abajo tienen los invito a mi Patreon. Para los que quieran, tengo varios grupos de estudio por ahí. Ahorita no voy a dar el comercial, pero pueden darse una idea. Pueden entrar gratis incluso y darse cuenta de qué es lo que tengo aquí. Pero vamos a empezar. Esta obra se llama Fractales. Esta es una obra que se conecta mucho conmigo porque por muchas razones. Fractales, de hecho, es el tema que traté un poco en mi tesis de licenciatura. Hice sistemas dinámicos complejos, que de hecho, si ustedes ven el video al final de todos, si las imágenes, digamos, al final de mis videos son una animación de un fractal, el conjunto de Mandelbrot, que de hecho exactamente tiene que ver con lo que estuve estudiando en la licenciatura al final. Pero después en el doctorado, en maestría y doctorado, sobre todo en el doctorado, hice algoritmos evolutivos y algoritmos genéticos, y esta obra trata también un poquito sobre algo de genética desde otro punto de vista, pero tiene algo que ver. Entonces, vamos a empezar para no alargarnos mucho con esta obra. La vida es un patrón que se repite, siempre a una escala mayor o menor, pero en algunos momentos consigues tocar la inspiración y verlo desde otra dimensión distinta. La perfección. Me da mucha pena detener a Ocelot porque realmente me dan ganas de seguirlo escuchando, pero realmente si quieren escuchar la obra completa, mejor vayan y escúchenla primero, porque aquí pues lo voy a estar cortando para dar mis comentarios. Aquí empezamos. Dice: la vida es un patrón que se repite siempre a una escala mayor o menor. Muchos hablan de esta cuestión de que la vida es como ciclos, que se repiten los ciclos, pero aquí de hecho Ocelot creo que nos va a dar una metáfora un poquito más rica, en el sentido de que sí hay patrones que se repiten, pero esos patrones y esos regularidades, digamos, o esas detecciones que hacemos ocurren a muchas escalas, a muchos niveles, y vamos a ver a lo largo de la obra cómo nos habla de diferentes niveles, que es exactamente la idea de los fractales, curiosamente, ¿no? Que es esta autosimilitud. Lo que pasa a nivel pequeño va pasando también a nivel más grande. Pero eso es un patrón que se repite, no siempre nos damos cuenta, porque normalmente, dice, en algunos momentos consigues tocar la inspiración y verla desde otra dimensión. No siempre nos damos cuenta de eso, porque usualmente estamos metidos en nuestra vida
y pues nuestra vida no nos permite percibir, vamos a decir, pues estos patrones, ¿no? O estas señales, vamos a decir, en la vida. Pero en algunos momentos sí, en algunos momentos conseguimos tener esta inspiración, tocar la inspiración. Y me agrada que use aquí verlo desde otra dimensión. Porque pudo haber usado, y a lo mejor algunos interpretan desde otra perspectiva, como esta idea de que lo veo de un lado y luego lo veo de otro lado. Esta famosa de que ves un 9, pero si lo volteas es un 6. No habla de otra perspectiva, habla de otra dimensión, y no creo que sea una casualidad, porque cuando estás en otra dimensión, ves cosas que de hecho era imposible ver antes. O sea, no estaban ahí. Tú cuando te mueves de una dimensión a otra, al menos en matemáticas, percibes cosas que no podías ver en otra dimensión. O sea, al pasar de una dimensión a otra, te quiere decir que lo que vas a ver es algo que no podías ver antes. No es nada más cambiar una perspectiva. Porque cuando cambias la perspectiva ves lo mismo, pero lo ves desde otro ángulo. Aquí no, aquí es desde otra dimensión, que sí es un poquito diferente. O sea, obviamente, metafóricamente puede ser muy similar, pero realmente siento que es como un ver realmente de una forma totalmente distinta a lo que estabas esperando o a lo que veías antes. Pues, vamos a continuar. La perfección es matemática, la imperfección genética, la evolución radica en los errores de una réplica. Si la molécula se multiplica, se muta y se modifica, su química se complica. Es un invento vivo que no necesita su inventor, como un pupilo que termina aventajando a su mentor, como una mano abstracta que redacta su escritura. La vida no es la música, sino la partitura. Ok, muy bien, muy bien. Vamos a ver. ¿Por qué me gusta esta canción? O sea, empieza diciendo que la perfección es matemática. Sin embargo, no lo hace tanto para alabar a la matemática. Lo hace como un contraste, ¿no? Sí, la perfección es matemática, pero lo contrasta con la imperfección genética. Como vamos a ver, esta imperfección genética es lo que genera la vida, lo que genera todo, ¿no? Dice, la evolución radica en los errores de una réplica, su errática. Si la molécula se multiplica, se muta y se modifica, su química se complica. ¿De qué está hablando en esta metáfora aquí? Pues de cómo en la genética, cuando una molécula, hablando como una molécula probablemente de un ser vivo, se empieza a replicar, o cuando una molécula empieza a tener esta capacidad de replicarse, en ese proceso de réplica hay errores. Las réplicas no son perfectas. Sobre todo pensando en estos organismos, los primeros organismos que conocíamos que eran pues unicelulares, simplemente se duplicaban y ya. Se multiplicaban duplicándose, ¿no? Como dice el meme por ahí, que los matemáticos nos vamos a morir porque las células se multiplican dividiéndose. Ok, entonces las células, vamos a decir, los organismos se dividían, pero en esa división, a la hora de hacer una réplica, había errores. Esos errores, que llama aquí errores, o esas imperfecciones, pues son las mutaciones, de hecho. Dice, se muta y se modifica. Entonces, el organismo inicial o la célula inicial, cuando se replica, cuando pasa a la siguiente generación, ya no es la misma que antes, tiene una mutación, tiene una modificación. Y ahora, en esa imperfección, de hecho, va a consistir todo, porque lo que va a suceder va a ser, es errático, ¿no? Dice, su errática, o sea, estos errores que tienes, errática de errar, a la hora de multiplicarse, va a ser lo que complica las cosas y de hecho, pues va a ser lo que va a generar realmente toda la vida, ¿no? Es un invento vivo que no necesita su inventor, o sea, va cambiando. No es necesario que alguien venga y lo manipule y lo diseñe, pues. Los organismos no necesitas que alguien venga y los diseñe. Se evolucionaron, ¿sí? De manera, sorprendentemente para los que no lo sepan, es a partir de imperfecciones, es decir, a partir de errores en estas réplicas, ¿no? Dice, es un invento que vive, que no necesita inventor, como un pupilo que termina aventajando a su mentor, ¿va? Una buena metáfora. Como una mano abstracta que redacta su escritura, la vida no es la música, sino la partitura. Como una mano abstracta que redacta su escritura. O sea, el que va redactando el que va describiendo, vamos a decir, estas
transformaciones que va a haber en estas imperfecciones, es como una mano abstracta, no necesita que alguien lo esté haciendo. Curiosamente, hace referencia a una mano abstracta, lo cual te puede hacer pensar en que Dios es el que está llevando todo eso. Pero lo que sí sabemos es que pues hay reglas muy claras, hay leyes muy claras que van explicando cómo va mutando eso, ¿no? Particularmente, por ejemplo, como les decía yo, que hacía algoritmos evolutivos o algoritmos genéticos, te basas justamente en esas ideas y en esas reglas para crear soluciones de problemas. Yo tengo un problema y quiero una solución, lo que hago es propongo algo que no resuelve el problema, pero es algo, y luego lo manipulo, le agrego, digamos, imperfecciones, lo voy moviendo con imperfecciones y lo voy dirigiendo hacia la solución del problema. Es sumamente interesante eso. Pero bueno, fíjense en la última estrofa, la vida no es la música sino la partitura. Aquí como está describiendo como las reglas de la vida, te dice la vida no es lo que tú ves, no es lo que tú percibes. O sea, la música es lo que percibimos, pero la vida no es lo que percibes, la vida es esas reglas que están ahí. O sea, esa partitura, eso de lo que te está describiendo. Al menos así lo estoy entendiendo yo. Vamos a continuar. Como un organismo, algoritmo de supervivencia, un mecanismo de patrones programados en secuencia. La descendencia, la diferencial de la ecuación, una función cuya existencia busca la reproducción. Follar, solo sexo, en eso se basa. La vida es el proceso del progreso de la raza, o la esperanza de alcanzar un mayor objetivo, desplazar al individuo y avanzar en colectivo. Una cosa que no comenté es que en el fondo también está un nocturno de Chopin. No me acuerdo qué número es de nocturno ahorita. Sí lo comenté en el video anterior de hace un año. Y Chopin a mí me gusta mucho. Yo muchas veces duermo escuchando Chopin. Pero bueno, eso es aparte. O sea, el piano que se escucha de fondo. Es una obra de arte esto, combinación de cosas. Pero vamos a ver la parte poética, la poesía, la letra. Como un organismo, algoritmo de supervivencia, un mecanismo de patrones programados en secuencia. Entonces, los organismos, toda la vida, todo esto es un algoritmo o un mecanismo, si quieres, de patrones programados que van avanzando en secuencia. Y es un algoritmo diseñado, bueno, no es que esté diseñado para sobrevivir, más bien es que si sobrevive se replica, ¿no? Esa es la idea. O sea, la descendencia, por eso, o sea, no es que alguien lo programó para sobrevivir, es que existe porque sobrevivió. Porque esa es como la idea de la evolución, ¿no? El que sobrevive, o sea, sobrevive el más fuerte, sobrevive el que sobrevive, porque el que no sobrevive pues se murió y no se replicó y por eso ya no existe, ¿no? Pero bueno, fíjate, la descendencia, es decir, de una generación, vamos a decir, de seres o de organismos o de células, lo que sea, a la siguiente, que es la descendencia, la diferencial de la ecuación, el diferencial es pues la diferencia entre uno y otro, ¿no? Entre los individuos, ¿no? Y me agrada que diga la diferencial de la ecuación es una función cuya existencia busca la reproducción. Esa función es un poquito abstracta. Cuando hablamos en modelos evolutivos en matemáticas es muy clara. Función es función, porque tú puedes definir estas funciones, se llaman fitness function, o función de qué tan apto, digamos, es uno de los organismos para sobrevivir. Y los más aptos son los que van a quedarse, ¿no? Y si se fijan, o sea, lo que hace en la vida es que el que es más apto se replica y el que es menos apto no se replica. Esa diferencia es el diferencial. O sea, lo que diferencia las cosas es el qué tan diferente eres para sobrevivir, ¿sí? O para adaptarte, vamos a decir. Que de hecho, esencialmente es para llegar a la reproducción, porque ese es el punto. O sea, la existencia busca la reproducción. Yo me replico y como pensando soy una célula, me replico y la idea es que llega al punto necesario como para volverme a replicar, a reproducir, pues. Si no me reproduzco, se acabó, mis genes se acabaron. Entonces un organismo que no se replica, que no se reproduce, que no tiene hijos, pues se acabó, se extinguió, ya no va a haber más en el mundo. Somos producto de organismos que se replicaron, que aprendieron a, como dice aquí ya hablando en el sentido, yendo ya a un nivel más macro, vamos al menos al nivel de los animales, pues ya está hablando de sexo, ¿sí? Porque en la reproducción a nivel animal, que es todo un proceso para llegar de la replicación celular
al sexo, es toda una historia. Pero bueno, en el mundo actual, pues la replicación de las especies a este nivel como nosotros, pues es a través del sexo, ¿no? Y en eso se basa, dice, la vida es el proceso del progreso de la raza. O sea, ¿qué es la vida? La vida es cómo va progresando la raza o las personas, la humanidad, ¿no? Una esperanza de alcanzar un mayor objetivo. O sea, estamos subiendo, estamos tratando de cada vez ser más hábiles, vamos a decir, en este proceso de reproducirnos y sobrevivir. Pero ya al nivel, fíjense cómo va de nivel molecular, la replicación de las moléculas, de la vida, los genes. Ahora ya empezó a hablar de sexo, de los animales, y luego de la raza, porque la idea es desplazar al individuo y pensar en el colectivo, porque también a nivel colectivo lo que importa es la sobrevivencia. O sea, tú sobrevives, por ejemplo, si te sabes adaptar al colectivo. Entonces la sobrevivencia importante es la del colectivo, a nivel actual, ¿sí? Para organismos como nosotros. Ya no es nada más la supervivencia del individuo, es la supervivencia del colectivo, de todos nosotros. Uf. Bonito, ¿no? Vamos a continuar. El más horrible y áspero de los senderos busca huellas de pies ensangrentados sobre roca dura. Los despojos de un alma en las tartas sacudas te dirán el camino que conduce a mi cuna. El más sombrío y triste de los páramos cruda, valle de eternas nieves, melancólicas brumas, donde esté una piedra sola sin inscripción alguna, donde habite el olvido, allí estará mi tumba. Ok, esto de hecho en los comentarios que hice antes no me había dado cuenta porque no lo investigué mucho, pero muchos de ustedes me comentaron que esto es una rima de Bécquer, de Gustavo Adolfo Bécquer, poeta, bueno, fue poeta español del siglo XIX. Creo que es la rima número 66, si mal no recuerdo, es fácil de recordar el número, la orden 66. Pero bueno, es un poema muy cortito, el que están viendo aquí en la pantalla, de hecho. Y creo que nada más le falta dos cosas, pero obviamente no las agregó Ocelot por la cuestión del ritmo y la poesía y la rima, pero empieza diciendo de dónde vengo, y luego la primera estrofa pues es exactamente la respuesta. ¿De dónde vengo? El más horrible y áspero de los senderos busca huellas de pies ensangrentados sobre roca dura. O sea, ahí está separado, ¿no? El más horrible y áspero de los senderos busca huellas de pies ensangrentados sobre roca dura, los despojos de un alma en las zarzas agudas te dirán el camino que conduce a mi cuna. Está hablando de que el camino que lo trajo desde que nació hasta este punto, pues ha sido un camino obviamente difícil, arduo, ensangrentado, con sufrimiento, horrible, ¿no? Entonces es una vida, entiendo que la vida de Gustavo Adolfo Bécquer fue difícil, y probablemente Ocelot se identifica con ese sufrimiento, vamos. ¿De dónde vengo? Vengo de sufrimiento. Y luego en la segunda parte es ¿y a dónde voy? ¿A dónde voy? El más sombrío y triste de los páramos cruza valles de eternas nieves, melancólicas brumas, donde una piedra sola, sin inscripción alguna, donde habita el olvido, ahí estará mi tumba. En la primera parte habla de lo que viene delante, o sea, lo que le espera tampoco es muy optimista, que digamos. Sombras, tristezas, páramos, el más triste de los páramos, valles de eternas nieves, brumas melancólicas. Y luego habla porque al final de cuentas, pues lo que te espera es la tumba, ¿no? Creo que esta piedra sola, sin inscripción, se refiere como una tumba olvidada. Entonces, donde vamos a morir y todos nos van a olvidar, eventualmente todos nos van a olvidar. Probablemente a Ocelot lo van a recordar más que a muchos de nosotros, supongo que sí, porque sobre todo por su obra, pero al final de cuentas nos van a olvidar a todos porque pues esto se va a acabar. Entonces lo conecta, o sea, creo que Ocelot lo pone exactamente aquí. Ahora, fíjense cómo está hablando, ahorita antes de continuar, estaba hablando de la vida, de la reproducción, de los errores, ahí está, de ahí surge, vamos, todo, de cómo lo que importa es el colectivo más que el individuo. Entonces el individuo puede nacer y morir, no importa, y aquí empieza a regresar o a voltear la vista hacia el individuo. Está en lo pequeño, empezó hablando de lo pequeño y empezó a crecer hasta llegar a lo colectivo, y vuelve a hablar del individuo, o sea, desde el punto de vista personal. Ahora soy yo el que está hablando aquí. Por eso la idea de los fractales, como les digo, los fractales son mensajes repetidos a muchos niveles, patrones, vamos a decir, a muchos niveles. Entonces, ahora está como plasmado en el yo.
Aquí estoy yo ahora, pensando de dónde vengo y a dónde voy. Y se ve feo para todas las direcciones. ¿Por qué? Porque la vida no trata de tu felicidad. La vida trata sobre reproducirse. Ese es el punto de la vida, reproducirse. Nada más. Hasta este punto. Ok, vamos a continuar. Si todo está en mi percepción, yo soy el creador de todo. Entonces, ¿qué me diferencia? Todopoderoso. Si no fue Dios, sino mi conciencia la que regía. ¿Qué soy yo? Una sinergia entre materia y energía. Toda ideología termina por ser sectaria cuando tacha de herejía cualquier teoría contraria. Cuando una idea antirrevolucionaria se censura. Cuando la revolución se cambia por la dictadura. Vamos a pausar aquí. Si se fijan, ahora estamos en el yo. Ahora somos nosotros. Todo está en mi percepción. Yo soy el creador de todo. ¿Por qué dice esto? Porque realmente nosotros, si lo piensas, o sea, de acuerdo a lo que entendemos de ciencia, nosotros no tenemos acceso directo al mundo. Lo que tú ves, cuando tú ves algo, esa imagen que estás viendo no es una imagen del mundo. Es una imagen creada por tu cerebro. Porque, como lo he comentado también, los fotones llegan a tus ojos, rebotan atrás, tocan las neuronas sensoriales detrás del ojo y emiten un impulso eléctrico. Ese impulso eléctrico se conecta con tu cerebro y tu cerebro crea una imagen. Pero esa imagen que crea tu cerebro en ningún momento tuvo contacto con los fotones. O sea, ni siquiera con los fotones que emitió el objeto real. Entonces no tenemos acceso a la realidad. A lo único que tenemos acceso es a nuestra percepción, que es a la creación a la creación de las imágenes en nuestra mente. Y eso es para todo, para los sonidos, para el tacto, para todo. Tú vives dentro de tu mente. Por eso, de hecho, por eso están estas hipótesis de si vivimos en una Matrix, si vivimos en una simulación. Realmente no tenemos manera de saber si sí o si no. Porque el tocar y el sentir, el que me quemes, el que me golpees, el que grites, no es ninguna demostración de que lo que estamos viviendo es real. Sí, no hay manera. Entonces, todo está en mi percepción. Por lo tanto, y esa es la consecuencia, pero si todo está en mi percepción, pues entonces yo soy el creador. O sea, yo en el sentido, mi mente es la que está creando todo. ¿Qué me diferencia del Todopoderoso entonces? Muy buena reflexión. Porque si yo estoy creando mi mundo, entonces pues yo soy el creador de las cosas. Si lo ves desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, si no fue Dios, sino mi conciencia lo que regía, entonces, ¿qué soy yo? Pues la pregunta más importante en todas las tradiciones espirituales. ¿Qué soy yo? Hasta donde entendemos, somos una sinergia entre materia y energía. Desde el punto de vista físico, aunque algunos van a decir que es algo más. ¿Sí? Y ahí está el debate. Puedes decir, ¿eso es todo lo que hay o hay algo más? Es un tema filosófico complicado, el de la conciencia y el de si hay algo más que la materia y la energía. No es trivial, para nada. Pero bueno, queda lo que sí debe de quedar claro, aunque no tengamos idea, hay espacio para el que quiera ser agnóstico, para el que quiera ser ateo, para el que quiera creer en un Dios o en otro Dios o en una cosa o en otra. Ahí está el espacio. Pero lo que sí no hay duda es que todo está en mi percepción. Es decir, todo a final de cuentas es subjetivo, porque es mi percepción subjetiva de las cosas. Tú puedes crear tu ideología, que es basada en lo que tú experimentas, pero el problema es que esas ideologías van a terminar por ser sectarias, que es lo que dice abajo. Fíjense, toda ideología termina por ser sectaria cuando tacha de herejía cualquier teoría contraria. No hay ningún problema con que yo tenga mi percepción y entonces yo haga mi idea o mi ideología de cómo son las cosas. El problema es que cuando empiezo a decir que las percepciones de los demás o las teorías de los demás son herejía o están prohibidas, entonces termino siendo sectario. Entonces, ¿qué es una secta? Una secta es una ideología que piensa que todo lo demás es herejía. Y muchas cosas caen en eso, ¿verdad? Muchas que no se quieren considerar herejías, que no se quieren considerar sectas caerían aquí. Muchas religiones, por ejemplo. Particularmente todas las religiones que crean que esa es la única posible religión y absolutamente no hay ninguna otra cosa más. De acuerdo a Ocelot, es una secta. ¿Sí? Porque solamente ellos tienen la razón, los demás están equivocados. Y es peligroso hacer esa segregación.
Fíjense que dice, cuando una idea antirrevolucionaria se censura, es cuando la revolución se cambia por la dictadura. Es decir, cuando se acepta esta ideología y alguien quiere venir con una idea anti, o sea, y aquí está haciendo una crítica hacia los revolucionarios, porque muchas de estas ideologías son de gente que quiere ser revolucionaria. Entonces viene una idea diferente a tu idea revolucionaria, y si tú censuras otras ideas diferentes a las que tú estás creando en tu ideología, tú que eres revolucionario, estoy hablándote a ti que eres, no pienses en los demás, estoy hablando de tú, porque tú eres el que crees esta ideología. Si tú censuras otras ideas, teorías contrarias, entonces esa revolución que crees que tienes en tu mente realmente es una dictadura. Y bueno, evidentemente, esto puede hablarse a nivel individual, a nivel personal. O sea, si yo creo una ideología que es basado en mi percepción, defino mi teoría, y luego cuando viene una teoría contraria a la mía, digo no, eso es herejía, lo rechazo, lo censuro, porque mi revolución es la única que vale. Entonces mi revolución se convierte en una dictadura. ¿Sí? Así lo veo yo ahorita. Obviamente esto tiene una conexión con la sociedad también, porque esto pasa a nivel sociedad. Esto está pasando en muchos países. Llega una autoridad, un político, se rebela, tumban a un gobierno, ponen a otro con su nueva ideología, y en el momento en que empiecen a censurar teorías contrarias a lo que ellos están pensando, entonces vas en camino a una dictadura, que es lo que tienen que tener cuidado. Eso ya pasó, obviamente pasó. Bueno, vamos a dejar que continúe, porque aquí lo va a responder más adelante el mismo Celoto. Y esos punkis me juzgan, Judas, por ponerme en el lugar de la gente de Cuba que se quiere mudar. Ya no está muda, mi curiosidad venció al silencio. Acallas la duda, eso es empezar a ser un necio. La vida es un espacio del que tú eres escultor. Algunos contratan a un particular llamado Dios, y que no juzgue a la humanidad culpable, porque un mal hijo siempre es consecuencia de un mal padre. Eso ya pasó en Cuba, ¿verdad? Digo, ya estamos tan acostumbrados a que ya ni le prestamos atención, pero Cuba sigue siendo una dictadura. Y sigue habiendo muchísima pobreza por culpa de prácticas y leyes absurdas que hay dentro del país. ¿Todo por qué? Porque soy anticapitalista. El capitalismo, yo no soy tampoco tan fan del capitalismo, y hay cosas malas en el capitalismo. Pero si tu vida gira en torno a ir en contra del capitalismo, pues vas a acabar exactamente como está acabando Cuba. Y a mí no me pregúntenle a los cubanos, pregúntenle a Greenfield, pregúntenle a muchos cubanos que están por allí ahorita comentando lo que hay realmente ahí, o vayan un día si quieren, si se atreven, y díganme lo que percibieron en Cuba. Ok, pero bueno, esos punkis, ¿quiénes son? Pues son me imagino, la gente de izquierda, la gente que quiere, la gente socialista o que pretende el socialismo. Lo juzgan Judas por ponerse en el lugar de la gente de Cuba que se quiere mudar. ¿Sí? Ya no está muda mi curiosidad. Es que sí, dentro del mundito de los rebeldes, la gente se siente rebelde porque es socialista. Porque, me voy a rebelar contra el gobierno. Y como el gobierno en tu país es capitalista, ¿sí? Que probablemente por eso estás tan a gusto, porque estás en un gobierno democrático y con un cierto nivel de capitalismo, dices, no, yo voy a rebelarme, entonces voy a ser de este otro lado, ¿no? Es mucho más complicado, ¿no? A empezar, no más hay dos lados, pero bueno, a lo mejor en otro momento hablaré de política. Ok, ya no está muda mi curiosidad, venció el silencio, tú te callas la duda, y eso es empezar a ser un necio. Eso hablando, me imagino, por ejemplo, en este caso, toma la gente de Cuba. Ahorita podríamos hablar, obviamente, de la gente de Venezuela, ahora sí ya no tengo ningún empacho en decirlo, con la dictadura de Maduro, que en teoría es democrática, pero pues en la práctica claramente no lo es, porque es evidente que ha sido una incompetencia para manejar el país. Ya todo el mundo está hablando sobre eso, que bueno, yo desde el principio estuve hablando sobre eso, bajo mis dudas, pero ahorita ya todo el mundo está hablando de la incompetencia del chavismo y de Maduro en particular. Entonces ojalá pronto se acabe esto acá en Venezuela. No crean que lo que va a seguir va a ser rosas y algodones de azúcar. O sea, vienen cosas muy complicadas, no importa qué gobierno elijas, pero en fin, suerte para la gente de Cuba.
La vida es un espacio del que tú eres escultor. O sea, a final de cuentas tu vida es el espacio donde tú eres el que defines. Tú tienes esta libertad de hacerlo. Aunque dice algunos contratan a un particular llamado Dios para que los ayude, vamos a decir, en esta cultura. No sé si lo está diciendo de manera peyorativa. Suena un poquito como, no como una burla, pero como que en lugar de hacerlo tú, le encargas a otro que lo haga, en este caso a Dios. Que, bueno, no voy a hablar ahorita de eso, porque da para muchas cosas hablar de eso. No lo veo yo tan malo, de hecho. Sí tenemos cuidado exactamente a lo que definimos como Dios, pero lo voy a dejar hasta ahí. Y que no juzgue a la humanidad culpable, porque un mal hijo siempre es consecuencia de un mal padre. Esta es una muy buena reflexión que tienes que hacer. En este caso, los que son creyentes, ya sean cristianos o creyentes, ¿por qué podemos ser malos hijos si somos hijos de Dios? O sea, ¿cómo es posible que un buen padre genere malos hijos? Sobre todo un padre perfecto y bueno. O sea, no es simple la pregunta y no la voy a responder aquí, obviamente, porque alargaría además la conversación. Vamos a continuar. Uy, ya se me va a cortar la cámara, déjenme. Esta cámara se corta a los 20 y tantos minutos, como 30 minutos, es que tengo que hacer un corte en la toma. Vamos a continuar. El más horrible y áspero de los senderos busca huellas de pies ensangrentados sobre roca dura. Los despojos de un alma en las tantas agudas te dirán el camino que conduce a mi cuna. El más sombrío y triste de los páramos cruza valle de eternas nieves, melancólicas brumas, donde esté una piedra sola, sin inscripción alguna. Donde habite el olvido, allí estará mi tumba. El más horrible y áspero de los senderos busca huellas de pies ensangrentados sobre roca dura. Los despojos de un alma en las tarzas agudas te dirán el camino que conduce a mi cuna. El más sombrío y triste de los páramos cruza valle de eternas nieves, melancólicas brumas, donde esté una piedra sola, sin inscripción alguna. Donde habite el olvido, allí estará mi tumba. Ok, bueno, esta es otra vez la rima 66 de Becker. No la voy a comentar más porque, bueno, pues es como el coro gay de la canción. Entonces vamos a la última parte, que ya de hecho es el cierre. Sí. La ves, la notas, la tengo en las yemas. La vida es un continuo laberinto de fractales, el código de Dios. Una continua lucha entre dos bandos que confluyen en la singularidad. Después, el hombre contra la duda. Son fractales. Fractales. Ya. Hace cierre. Ok, pausa, espérame. Ok, ¿ves los patrones que se repiten? ¿Ves? Lo tengo en las yemas. O sea, no lo puedo describir, pero lo tengo en las yemas. La vida es un continuo laberinto de fractales. Es el código de Dios. Así está codificada la vida. A muchos niveles, como vimos, desde nivel molecular hasta nivel social, hasta nivel, hablando de lo macro, lo que está más allá. Una continua lucha entre dos bandos. Que de nuevo, esa continua lucha de dos bandos confluye, hablo de nuevo de la singularidad, que confluyen en la singularidad. Esto habla del yin yang también un poco, ¿no? Esa idea es un símbolo, no es nada religioso. Por cierto, soy de filosofía taoísta y religión cristiana, para los que no sepan. Filosofía taoísta y religión cristiana, es diferente. ¿Qué hay después? ¿Qué hay después en la muerte? Nada, el hombre contra la duda. Son fractales. O sea, solamente está esta percepción de que la vida es infinitamente compleja, a muchos niveles. Nos habló de diferentes niveles. Y el modelo pues más adecuado para esto, pues sí, son los fractales. Si queremos como un modelo de todo lo que está pasando en la vida, parece bastante complicado. Pero bueno, vamos a terminar. Muchas gracias por ver este video. Espero que hayan disfrutado la obra y que hayan
pues, o sea, haya sido entretenido escuchar mis comentarios. Ya sabes que me puedes dar tus comentarios por ahí en la caja de comentarios, valga la redundancia, para escuchar qué opinas, si interpretas estas estrofas de alguna manera diferente, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Ya saben que eso ayuda al algoritmo a que se promueva y a que más se escuche este tipo de obras. Creo que vale la pena. Yo insisto, creo que el mundo es un poco mejor porque Ocelot estuvo por aquí y pisó esta tierra por algunos años. Y bueno, vamos a lograr que más personas lo escuchen, porque creo que realmente vale la pena. Vale, muchas gracias por llegar hasta acá. No me queda más que despedir y decir lo que siempre digo. La matemática trata de una cosa y es pensar correctamente. Nos vemos luego.